Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 5, 7 a 18. Y este título es Pedro profetizó la muerte de Zafira. Y dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entre su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti al instante. Ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y ah, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así los hombres como los de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a los menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Una vez más, vamos a leer versículo 7, que dice así, aleluya, gloria a Dios. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entre su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, aleluya, no sabía. La esposa de Ananías, quien acababa de morirse, porque él mintió al Espíritu del Señor. Ella entró y, como dice, ella no sabía lo que había sucedido a su esposo, que su esposo ya había muerto y fue sepultado también. Y ella no fue dicho sobre lo que pasó de la iglesia o cualquier persona. Eso significa que el Espíritu de Dios lo había cuidado a ella de todo lo que sucedió con la muerte de su esposo. Y Dios podría haber ah, ayudado a ella a encontrar a alguien que podría decir qué es lo que pasó con su esposo. Pero no hizo así Dios. Él no lo permitió a suceder. Aunque
porque había 3 horas entre la muerte de su esposo y el tiempo que ella entró también a la iglesia. Eso significa que Dios sí tenía misericordia a ella a permitir 3 horas más para arrepentirse de no mentir a Dios, el Espíritu de Dios. Posiblemente el Espíritu de Dios había tratado de convencerla a no decir lo que ella iba a decir. Entonces, el Espíritu de Dios durante 3 horas más estaba tratando de cambiar su mente de lo que iba a decir. Pero mientras que el Espíritu Santo estaba tratando con ella, no tenía éxito porque no convenció su, el Espíritu de Dios a su corazón para cambiar el plan. La Biblia enfáticamente declara que ella no supo nada de lo que sucedió con su esposo, mientras que ella no estaba. No había otra información de que a dónde ella andaba, pero ciertamente entre ellos dos, el esposo de ella y ella, había un plan y los dos no cambió su plan de mentir al Espíritu de Dios, aunque ellos pensaron que estaban solamente mintiendo a los apóstoles. Ellos cuidaban esto como un secreto de todos en la iglesia. Sin embargo, nunca jamás podría decir una mentira a Dios porque no es un secreto de Dios. Dios es un ser que sabe todas las cosas. Amén. Él, ni importa si lo es un pensamiento, un dicho de aquí, de allá, lo que sea, Él sabe todo. Aleluya. Y no se puede mentir a Él porque Él sí lo sabe. Vamos a leer versículo 8 que dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Eso es una mentira. Pedro, él no pasó más tiempo, sino que él quería preguntarla sobre el precio que vendieron el terreno. Tal vez en su mente ella estaba preguntando a sí mismo, ¿por qué está preguntando de cuánto? Pero posiblemente mm, ellos podría haber sido que ellos no estaban muy seguros de la cantidad de la cantidad de cuánto vendieron su terreno de cada uno y debían de contar el dinero y después decir cuánto recibieron. Entonces, posiblemente era un común para ellos decir cuánto lo vendieron y cuánto lo tenía. Aleluya. Para asegurarse que tenía todo el dinero que lo vendieron. Sin embargo, el apóstol Pedro sabía que no era
la cantidad correcta. A los que ellos contaron el dinero, sí, todo estaba allí. Pero la cosa es que ella mintió de cuánto vendió el terreno. Y no era algo de la persona que estaba ah, contando cuánto dinero tenían. Aleluya. Y entonces ellos habían escondido el dinero en un lugar o otro. No sabemos a dónde lo escondieron. Tal vez el dinero estaba en su ropa o en su casa o en otro lugar. No sabemos, pero si estaba en su ropa allí, ellos sepultaron ella con todo su dinero. En cualquier caso, el esposo y la esposa, Ananías y Zafira, habían muerto debido a tratar de, de agarrar algo de ese precio de terreno que habían vendido para sí mismo. Pero ellos, y eso no era malo, sino que ellos dijeron que iban a dar todo a la iglesia o todo a los apóstoles. Y entonces eso significa que mm, ellos estaban mintiendo de la cantidad que habían vendido el terreno. Aleluya. No sabemos cuánto lo quitaron y no sabemos ni tampoco cuánto lo vendieron. Aleluya. Eso no nos explica la palabra de Dios y no es importante, sino que lo importante es que ellos debían, porque que ellos estaban diciendo que iban a dar todo a los apóstoles o todo a la iglesia. Entonces estaban mintiendo a Dios. Aleluya. Probablemente una combinación de, de que tenían ellos un desrespeto al Espíritu de Dios por haber mentido a Él. Por eso el Espíritu de Dios lo mataron a dos. Aleluya. Y eso fue enfrente de toda la iglesia. Aleluya. Entonces eso fue diferente de hacerlo posiblemente en privado, pero em, y, y era algo que ellos hicieron públicamente y ellos querían que la gente de la iglesia pensar, o sea, Dios quería que la gente de la iglesia pensar y respetar lo que han dicho públicamente a la iglesia, a dar el dinero completo y no mentir de qué estaban haciendo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ellos estaban de acuerdo de iban a agarrar un poco de ese precio de terreno. ¿Para qué? Dios no quería ese sacrificio de agarrar un poco de dinero. Era de ellos en el principio. Ellos solamente necesitaban decir que lo iban a agarrar un poco y dar lo demás a la iglesia. Pero ellos dijeron que iban a dar todo y no fue así, sino que ellos
planearon agarrar eso, un poco de dinero, no sé si era 10% por sí mismo o 50%, no sabemos. Aleluya. Pero lo poco o lo demás o mucho, eso Dios no estaba de acuerdo. Y perdieron dos de sus vidas por eso. Dios lo había decidido a castigar. Y este castigo era lo lo máximo a castigar la gente. Entonces, vamos a leer versículo 9. Y 9 dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Eso sí, es el lugar a donde Pedro había profetizado de su muerte. Pedro, en toda honestidad, perdió ningún tiempo para, para corregirla de su mentira. De hecho, Ananías no había dicho a Pedro sobre ese hecho que ellos estaban de acuerdo de mentir a él. Sin embargo, Pedro había dicho que ellos tentaron al Espíritu de Dios por haber mentido a él más que mintiendo al ser humano. Entonces, mintiendo al Espíritu de Dios con muchos testigos en frente de toda la iglesia, era suficiente para Dios a quitar su vida allí, en ese instante. Pedro, en no en el otro, pero en profetizó sobre la muerte de Zafira y que la gente que sepultaron a su esposo también iban a sepultar a ella y estaban allí en la puerta. Él sabía dónde la gente que sepultaron a su esposo estaban. Pedro dijo, estaban a la puerta y ellos iban a agarrarla a ella y sepultarla también. Y ella escuchó eso y eso era la última cosa que ella escuchó de, del apóstol Pedro. Entonces ellos iban a sepultarla al lado de su esposo. Jesucristo, cuando él estaba haciendo su ministerio, no hacía algo así a alguien. Y yo pienso que si Pedro después de eso había sentido algo mal por lo que él lo había hecho, pero claro, era muy estricto, pero Pedro posiblemente pensó que ese tipo de espíritu iba a hacerse mal contra la iglesia de nuevo, otra vez y otra vez. Pedro contempló que era el Espíritu de Dios que mató a Ananías y no era él. Entonces, él solamente era la boca que Dios usó. Aleluya. Para que toda la iglesia podría escuchar de lo que Dios quería decir.
Y entonces él profetizó también lo que iba a suceder a Zafira. Aleluya. Y él tenía fe en Dios que eso iba a suceder. Y lo habló por fe y sucedió. Aleluya. Uno podría pensar, ¿por qué no lo rechazaron o corrigieron a ellos que debían, que ellos no dijeron arrepentirse de su iniquidad? Había alguien en el Nuevo Testamento, se llama Simón, y que anteriormente él usaba ah, algo malo contra eh, la gente allí en Samaria. Y Pedro estaba ahí también. Y eso se encuentra en Hechos capítulo 8. Y vamos a encontrarlo. Vamos a leer Hechos capítulo 8. Empezando con versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. O sea, él estaba engañando a la gente en Samaria antes que llegó el evangelio allí. Y entonces él estaba escuchando como todos los en esa ciudad, escuchando a Felipe. Y él bautizó y posiblemente también recibió el Espíritu Santo después que Pedro y Juan llegaron. Aleluya. Gloria a Dios. Pero había algo que Simón quería y dice en versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en presión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces aquí sucedió muy diferente, ¿verdad? Él no murió, sino que Pedro dijo que debía de arrepentirse y Simón estaba de acuerdo. Él quería arrepentirse. Y entonces uno piensa por qué con Ananías y Zafira no podría haber sido así como sucedió con Simón. Porque él hizo, parece que muy mal contra el pueblo también, pero eso era anteriormente. Y él estaba arrepentido de hacer las cosas que hacía. Y después fue bautizado en nombre de Jesús. Estaba siguiendo al Señor. Pero él no era judío, sino que él era samaritano también. Entonces, posiblemente el Señor tenía más misericordia porque
Él no tenía tantas cosas que sabía de Dios como posiblemente los judíos tenían. Pero en en toda manera, ah, había una oportunidad de arrepentirse. Y gracias a Dios por eso, aleluya, porque Simón no perdió su vida, sino que él recibió una oportunidad de arrepentirse. Entonces podemos decir que algunos posiblemente que han pecado delante de Dios algo muy grande y en ese pecado se mueren y no tienen la oportunidad de arrepentirse. Y ese ejemplo es el ejemplo con Ananías y Zafira. Pero otro ejemplo es que Simón, él tenía tiempo de arrepentirse y eso él recibió la misericordia. Entonces no debemos de pecar, o sea, no debemos de planear pecar. Ananías y Zafira, ellos dos planeaban a pecar y mintieron a toda la iglesia. Entonces Pedro dijo, estaban ellos mintiendo al Espíritu Santo. Aleluya. Pedro había recibido una revelación que Ananías y Zafira estaban mintiendo a Dios y cuánto dinero ellos, o sea, que ellos estaban mintiendo de cuánto ellos habían vendido ese terreno. Y también aquí Simón, aleluya, con Simón, Pedro recibió otra revelación de qué estaba en su corazón, amargura. Y él debía de arrepentirse, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, había otros discípulos de Jesucristo y nosotros podemos ver que ellos también querían hacerse pedir a Dios que hiciera algo malo contra la gente que no estaban recibiendo Jesucristo. Bueno, pues vamos a leer Lucas capítulo 9, empezando con 51. Aleluya, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, eso es Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. Y se fueron a otra aldea. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí Jacobo y Juan querían llamar el fuego desde el cielo a los que no querían aceptar el Señor o recibir el Señor a predicar entre ellos o enseñar entre ellos. Señor Jesucristo había dicho que a Jacobo y Juan no sabía de qué espíritu tenía. Sin embargo, en este caso, el Espíritu de Dios mismo había matado a Ananías. Entonces, uno no puede decir que era el espíritu de Pedro que lo hacía así o quería hacerlo así, como el espíritu de
Jonás o el espíritu de Jacobo y Juan. En vez de eso era el acto del Espíritu de Dios. Pedro solamente había recibido esa revelación de Dios de la verdad que Ananías no estaba diciendo la verdad y en medio de eso él murió. Y también Pedro profetizó sobre la muerte de Zafira y ella también de inmediato murió. ¿Y cuál era el resultado de los dos muriendo? Fue que dentro de la iglesia y cualquier persona que había escuchado de qué es lo que pasó, tenían miedo. ¿Por qué? Nosotros, nuestro espíritu está adentro de las manos de Dios. Y si estamos tratando de hacer algo en contra del espíritu de gracia, Dios perdona. Aleluya. Uno necesita checar o a ver a su actitud y lo que está haciendo. Aleluya. Eh, digamos, todo el tiempo. Como en el Antiguo Testamento, cuando la gente de Israel estaban en el desierto, Dios, el Espíritu de Dios estaba tratando con ellos, porque Él ya había mostrado su de poder ah, de milagros cuando estaban en Egipto y saliendo de Egipto, Él había mostrado mucho poder, destruyendo mucho de Egipto, aún el ejército de Egipto, y ellos vieron todas estas cosas, muriendo los primogénitos de los egipcios, y ellos salieron de Egipto. Aleluya. Y Dios debe de recibir la gloria mm, de nosotros, o sea, de ellos cuando estaban en el desierto. Pero había cosas que ellos no cumplieron, no obedecieron y no estaban agradando a Dios por lo que Él había hecho para ellos. Aleluya. Entonces, vamos a leer Hechos capítulo 5 y vamos a leer versículo 10 que dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Aleluya. Gloria a Dios. Zafira entonces murió inmediatamente después de la profecía de Pedro. Ella murió. La gente de la iglesia había visto todo lo que había sucedido. Fue un fue malo contra Ananías y Zafira, pero posiblemente para la iglesia era lo bueno. Dios fue aquel que usó esa situación para dar un ejemplo para que los demás tendrá más respeto a Dios. Aleluya. Ananías y Zafira, sí, eran culpables. Obviamente, nunca imaginaron lo que iba a suceder a ellos. Sucedió muy
rápidamente y fue la mano de Dios. Vamos a leer versículo 11. Versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí es donde dice que mucho miedo había llegado. Miedo había llegado sobre aquellos que estaban en la iglesia, porque ellos vieron lo que había sucedido a ellos. Sin embargo, en versículo 11 también, aleluya, la última parte de este versículo también nos dice sobre cualquier personas que habían escuchado de estas cosas también llegó el miedo. Aleluya. Eso significa que la gente de la iglesia debían de decir lo que había sucedido a otros, incluyendo sus propias familias, sus parientes, sus amigos, sus vecinos y así. Y el mismo miedo que agarró los corazones de la iglesia, la gente de la iglesia también agarraron los corazones de aquellos que habían escuchado lo que Dios estaba haciendo por medio de los apóstoles también. Vamos a leer el versículo 12 que dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Aleluya. Aquí específicamente mencionó que habían señales y prodigios que las manos de los apóstoles estaban haciendo, que Dios lo estaba usando las manos de ellos. Eso significa que Dios ya por medio de ellos hacía muchos señales y prodigios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios estaba haciendo mucho por medio de sus apóstoles. Aleluya. Los apóstoles habían puesto sus manos sobre muchas personas. Específicamente también menciona el lugar donde estaban predicando. Aleluya. En el pórtico de Salomón. Eso fue el lugar. Según lo que encontré por internet, dice que era al lado de el templo de Herodes y allí habían ellos también alabado al Señor. Y entonces los apóstoles usaron ese lugar para hacer, para que la gente escucha la palabra de Dios. Y ese lugar, aleluya, ese pórtico de Salomón extendía como 100 pies de altura. Aleluya, eso significa que más o menos 32, o sea, 32 o por allí metros de altura. Uno puede ver que los apóstoles usaban ese lugar para predicación, testificando, orando y poniendo sobre otros sus manos para que Dios hace su obra. Hay una pregunta de
si los sumos sacerdotes habían ellos conocido sobre sus actividades. Parece que estaban allí en un lugar que estaba abierta y que muchos podrían pasar ahí escuchando y viendo todas las cosas que hacían. Y los apóstoles del Señor Jesucristo estaban unánimes juntos para hacer la obra del Señor. Eso significa que estaban allí con ese propósito de hacer el trabajo del Señor. Y sí, de los sumos sacerdotes y la gente religiosa, o sea, los líderes religiosos, posiblemente era una gran amenaza que estaban haciendo, pero permitía de seguir su trabajo allí, aleluya, por un tiempo por lo menos. La gente debían de respetarlos a ellos. Podemos decir que no eran músicos, no estaban tratando de hacer entretenimiento, siguiendo los deseos de la carne de la gente. No, sino que ellos estaban siguiendo el Espíritu, predicando, enseñando la palabra de Dios, orando para la gente para recibir la sanidad y así. Y eso era un gran diferencia. Y versículo 13 nos dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Aleluya. Aquí menciona sobre el hecho que la gente estaba viendo las cosas que estaban sucediendo y tenían mucho respeto, aleluya, a las cosas que estaban haciendo. Pero también dice, aleluya, en versículo 13, también dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Y uno eh, pregunta a sí mismo por qué. Y había un hombre que se llama Henry, que él decía que los apóstoles no tenían otros ministros juntándose con ellos, porque ellos mismos estaban haciendo el trabajo del Señor. Pero después yo leía que ellos tenían una multitud de discípulos. Entonces aquí es un poco raro que dice así, pero y tenemos que averiguar que por qué. Posiblemente en ese tiempo que sucedió que Ananías y Zafira habían muerto. La gente que estaban afuera de la iglesia no querían entrar porque no querían morir por un tiempo. Pero yo creo que sí, aleluya. En todos modos, Dios estaba haciendo su trabajo y después de un poco tiempo, no sé cuánto tiempo, posiblemente ya regresaron o entraron. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces los apóstoles, y también podemos decir que no había gente que juntaron como apóstoles con ellos, porque ellos mismos estaban haciendo el trabajo del Señor. Ellos habían caminado con Jesucristo, aleluya, digamos, durante su ministerio. Entonces eso significa que no había otros que estaban como caminando con Jesucristo como ellos, aleluya. Entonces su trabajo era muy
especial y recibieron mucha honor y respeto de la gente por tal, porque sucedieron tantos milagros por medio de sus manos. Aleluya. Vamos a leer versículo 14 que dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Así, este versículo parece que es muy diferente que el versículo 13, ¿verdad? Aleluya. Aunque nadie parecía a juntarse a los apóstoles, digamos como apóstoles, debido a su respeto a su posesión. Había muchos creyentes que ya llegaron al Señor. Parece que mencionó de los creyentes más que discípulos de los apóstoles, pero después hay multitudes. Entonces, en nuestra mente estamos preguntando a nosotros mismos qué es lo que estaba sucediendo con esa palabra que dice lo, eh, lo demás no quería juntarse con ellos. Se aseguré, de cierto es algo difícil a entender por qué o quién y cuándo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero en versículo 14 habían multitudes de creyentes que estaban llegando al Señor. Aleluya. Pero nosotros también sabemos que entre un versículo a otro versículo puede ser mucho tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer versículo 15. Y versículo 15 nos dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Aleluya, gloria a Dios. Tal vez puede ser que los apóstoles del Señor habían pensado que debían de seguir su trabajo como lo habían sido después que Jesucristo había dicho a ellos que lo hacía, hasta que Jesucristo llegara, regresara. Por cierto, ellos seguían en esas cosas hasta que Herodes pusieron a Jacobo y Pedro en la cárcel por sus actividades, lo cual los judíos, los líderes religiosos, sin duda, estaban felices sobre eso, que estaban en la cárcel. Pero en este tiempo había tantos enfermos que estaban llegando a las calles por el propósito de que recibiera su sanidad. Y dice que solamente mm, por la sombra de Pedro cayéndose sobre ellos, ellos recibieron su sanidad. Qué raro, ¿verdad? Pero qué poder, cuánto poder que Dios estaba usando la sombra de Pedro y también sus manos y los apóstoles. Aleluya. Gloria a Dios. Y la gente fueron sanados. Y tantos que habían llegado, aleluya, ellos fueron sanados. Y eso sucedió en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, la misma ciudad
que quería y hicieron que a Jesucristo muriera. Rechazaron a Jesús, pero aquí están recibiendo tantas sanidades. Aleluya. Gloria a Dios. Parecía que aquí también mencionara qué es lo que los otros apóstoles están haciendo. Eh, Enfoca la escritura en Pedro más que a los otros discípulos o otros apóstoles. Aleluya. Y no dice de otros discípulos, nombres de otros discípulos que estaban siguiendo a los apóstoles también. Aleluya. No está mencionado aquí en la escritura. Pero después vamos a ver que hay multitud y algunos están mencionados sus nombres como 7. Stefano. Aleluya. Pero hasta aquí nosotros no estamos, no sabemos quién. Versículo 16 dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La cosa es que aquí dice, todos eran sanados. Habla de la multitud que llegaron después de los de las ciudades alrededor de Jerusalén. La gente, perdón, la gente estaba llegando no solamente de adentro de Jerusalén, pero de ciudades alrededor de Jerusalén. Estaban muy interesados a traer la gente que estaban enfermos para que ellos recibieran su sanidad. Aleluya. De gente alrededor de Jerusalén, que también tenían espíritus inmundos que iban a salir de la gente, tenían que llegar a Jerusalén para que sucediera ese milagro de echar fuera esos demonios. O sea que en la misma ciudad de Jerusalén, de donde ellos mataron a Jesús, trajeron a gente inmundas, o sea que con espíritus inmundos, llegaron ahí y estaban, los apóstoles estaban echando fuera demonios en la ciudad de Jerusalén. Aleluya. Pero también nosotros sabemos que aunque Jesucristo había echado muchos espíritus inmundos, todavía había gente con espíritus demonios dentro de ellos en la nación de Israel, que ellos estaban recibiendo la ley de Moisés, pero tanta gente que tenían espíritus inmundos. Uno eh, tiene que pensar que eh, ellos fueron escogidos de Dios. Aleluya. En el Antiguo Testamento, digamos, hasta que llegó un diferente pacto y que Jesucristo había hecho un nuevo pacto con, y digamos, con la iglesia. Aleluya. Pero también nosotros podemos pensar que ellos tenían la ley de Moisés y todo eso, la enseñanza que podrían llegar a Jerusalén para escuchar dentro del templo de la ley de Moisés, pero todavía
había adentro de Jerusalén, afuera, alrededor de Jerusalén, muchos que tenían espíritus inmundos. Ellos debían de enseñar a su pueblo, a su iglesia, a sus familias, que solamente hay un Dios. Enseñar a sus niños. Y así, cada día. Pero todavía tenían ellos, dentro de esa nación, tanta gente que tenían espíritus inmundos. ¿Cómo puede ser? Los apóstoles que tenían el Espíritu Santo y estaban investidos con poder desde lo alto, que ellos eran llamados apóstoles, investidos con poder de sanidad y en nombre de Jesucristo, echaron fuera los demonios de la gente en el nombre de Jesucristo. Fueron la gente sanados en el nombre de Jesús. Pero también dice, y esto es muy claro y muy clarísimo, que dice al final de versículo 16, que dice, y todos eran sanados. No solamente algunos, pero dice todos. Aleluya. Entonces de Jesucristo, de Él, ellos recibieron la sanidad y todos estaban sanados. Aleluya. Debemos de considerar este punto. Aleluya. Todos fueron sanados sin acepción. Aleluya. Entonces, Dios estaba haciendo muchas cosas para la gente. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Es para que el evangelio puede correrse. Aleluya. Y dice también en versículo 17 y 18. Podemos leerlo. Y aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. El sumo sacerdote por fin ya tenía suficiente. Ciertamente estaban, aleluya, diciendo a todos las cosas que estaban sucediendo. Pero no puede detenerse, porque la iglesia seguirá creciendo. Los sacerdotes, como dice, estaban llenando con, aleluya, am, estaban llenando con, digamos, aleluya, indignación. Aleluya. ¿Qué es indignación según el diccionario? Un profundo enojo o algo que están viendo que le da el enojo. O no están de acuerdo con esto, ¿verdad? Aleluya. Los sacerdotes, los saduceos, estaban haciendo cosas en contra de lo que Dios estaba haciendo.
No estaban ellos siguiendo el Espíritu de Dios. En vez de eso, estaban tratando de hacer en contra del dominio del Espíritu Santo y el poder de la gente de Dios. Jesucristo había dado la autoridad de predicar y enseñar los apóstoles, pero los saduceos no reconocieron el poder de los apóstoles. Ellos pensaron que no eran discípulos, o sea, no eran apóstoles. Aleluya. Solamente eran discípulos. Cualquier caso, ellos estaban peleando en contra de Dios mismo y su trabajo. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí podemos dar la gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Amén. Que Dios les bendiga hoy, en este día. Amén.